Buenos días compañeros y maestro, el día de hoy vamos a puntualizar algunos aspectos que ya hemos revisado sobre los circuitos eléctricos, como son el voltaje, la intensidad de corriente, la resistencia, la potencia, las diferencias entre corriente directa y entre corriente alterna. Tenemos aquí unas baterías. Ustedes podrán recordar el experimento que hicimos de la pila voltaica, en el cual comprobamos que cuando metemos dos sustancias metálicas en una disolución, una de ellas empieza a descomponer, empieza a liberar sus iones negativos que tienen afinidad con el otro material, entonces se van hacia él y este material se empieza a cargar negativamente y este, en ausencia de esos electrones, queda cargado positivamente. En una batería tenemos algo muy similar, tenemos un electrolito, un disolvente y delgadas láminas metálicas, una conectada al polo positivo y otra al polo negativo, de modo que cuando se empiezan a disolver, las cargas de una fluyen a la otra y un polo se empieza a cargar negativamente y el otro positivamente. Este intercambio de cargas es en una sola dirección, así que se le llama corriente directa. Corriente directa o DC. También existe otra forma de generar las cargas, que esto es a través de un campo electromagnético. Si tuviéramos un objeto como un imán que estuviera rotando, generaría una variación del campo electromagnético, lo que a su vez genera una corriente eléctrica. El hecho de que esté cambiando este campo hace que las cargas fluyan de un lado hacia otro, y como el campo está en constante cambio, está girando, las cargas cambian de dirección periódicamente. Esto se le llama corriente alterna o AC. Muy bien. Ahora, regresando al ejemplo de la corriente directa, tenemos nuestras cargas corriendo a través de un material conductor. Entre más cargas pasen en menos tiempo a través de una sección transversal, vamos a obtener algo que se llama intensidad de la corriente. Todas estas cargas moviéndose, cuanto más y más rápido sean, mayor la intensidad de la corriente. Y en contrapeso a esta intensidad va a estar algo que es la resistencia, que es que no todas las cargas corren igual en sintonía, sino que algunas se resisten, se quedan ahí como pequeños topes que entorpecen el flujo y eso se le llama resistencia. Ahora bien, nuestro circuito tiene algunas especificaciones técnicas, que es por ejemplo que el voltaje de cada pila es de 1.5 voltios, el amperaje es de 3 amperes aproximadamente, y también nuestros cables van a tener una cierta resistencia, la cual en estos momentos vamos a comprobar usando un multímetro. Bien, aquí ya hemos conectado los cables del circuito a las puntas de medición de nuestro multímetro y lo hemos puesto en marcar voltaje. El voltaje es aproximadamente 5.34 voltios. Sí, ahí se queda estable en 5.34 voltios. Ahora hemos separado los cables del circuito para medir esta vez la resistencia en ohmios. Nuestra resistencia es de aproximadamente 1.6 ohmios. Muy bien, para nuestros fines vamos a utilizar la ley de Ohm, que es una ley que nos relaciona la intensidad de corriente con el voltaje y la resistencia. Dice que la intensidad de corriente, es decir, la cantidad de cargas que fluyen por unidad de tiempo a través de una sección transversal, va a ser directamente proporcional al voltaje, a la diferencia de potencial de un lado con el otro, del polo positivo con el polo negativo, e inversamente proporcional a la resistencia, es decir, a las cargas que se resisten a moverse junto con las demás. Nosotros teníamos estos datos, 5.3 voltios y 1.6 ohmios de resistencia. Esa razón nos da 3.34 amperios, que es algo muy aproximado a los amperios que vienen en las especificaciones técnicas de las baterías. Es un poco más porque son 4 pilas conectadas en un circuito, en un cortocircuito, porque no hay más material de resistencia, no hay algún capacitor, alguna resistencia, algún diodo que esté interfiriendo, sino que directamente se está conectando el polo positivo al polo negativo, lo que produce una descarga violenta de todos los iones, de todos los electrones que estaban ahí
esperando a ser liberados. Y pues por eso aumenta un poco el amperaje. Porque es una descarga muy violenta de las cargas. Ahora bien, de aquí podemos hacer algunas deducciones sobre nuestro circuito de pilas en serie. Decimos que están en serie porque están una detrás de la otra, el polo positivo detrás del polo negativo de las otras, en una serie. Si estuvieran conectadas de diferente forma, polos negativos con polos negativos y polos positivos por polos positivos, sería un circuito en paralelo. Pero esta vez está en serie. Y pues estos datos nos arrojan algunas conclusiones. Por ejemplo, si el voltaje de cada pila era de 1.5 voltios y el voltaje de todas las pilas es de 5.3, vemos que es como si se sumaran los voltajes de cada pila. 1.5 por las 4 pilas que son, vendrían a ser unos 6 voltios. Aquí es un poco menos porque las pilas realmente son viejas, pero aún así es una aproximación a la suma de todos los voltajes. Sin embargo, el amperaje casi no cambió. Cambió porque es una descarga violenta, aumentó un poco. Pero realmente la intensidad de corriente se mantiene. Son los voltajes los que se suman. Por último vamos a revisar el concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia se va a definir como el producto de la intensidad de corriente por el voltaje. Aquí tenemos una pequeña representación. Imagínense que tenemos nuestras cargas moviéndose violentamente. Es decir, con mucho potencial, con una gran fuerza que las impulsa a moverse y que aparte son muchísimas cargas las que pasan por un área transversal en muy poco tiempo. Eso va a tener un efecto al que se llama potencia. Si tuviéramos menos cargas, ahí fueran poquitas, y la fuerza que las impulsa a moverse fuera muy pequeña, pues tendríamos menos potencia. La potencia se va a medir en watts. Y también se puede entender como la capacidad de realizar un trabajo. Entre más cargas y con más potencial fluyan, pues entonces va a haber más potencia. Va a ser más fácil que realicemos algún trabajo con esa cantidad de cargas fluyendo y con esa intensidad de velocidad a la que fluyen. En nuestro circuito vamos a realizar un trabajo que va a ser encender un pequeño LED. Ahí está. Las cargas de las baterías van a fluir a través de los cables con un cierto voltaje, con una cierta diferencia de potencial, con un cierto ímpetu de moverse del lado positivo al polo negativo. Y por la cantidad de material que tenemos, por la cantidad de electrolito que hay, etc., va a haber una cierta cantidad de cargas. Y el producto de la cantidad de cargas que hay y de la potencia con la que fluyen, pues va a ser lo que se va a denominar potencia en watts, la capacidad de realizar un trabajo. Que en este caso el trabajo va a ser fluir a través de una resistencia que tiene este LED. Como el LED impone bastante resistencia, no se van a mover libremente las cargas. De modo que se va a empezar a calentar nuestro material. Y se calienta a tal grado que empieza a brillar. Esa va a ser la potencia, la capacidad de hacer que brille nuestro LED. Nosotros podemos encender, conectamos aquí y observamos que es un brillo bastante considerable. Es decir, se está calentando demasiado nuestro LED y pues por ende brilla. Produce una luminiscencia, es decir, hay suficiente potencia. Hay suficientes cargas moviéndose y se mueven bastante rápido. Más específicamente teníamos un voltaje de 5.3 voltios y una intensidad de corriente de 3.34, disculpen ustedes, amperios. El producto de esto por esto nos da aproximadamente 16,48 watts. Y nuestro LED tiene unas especificaciones que necesita 3 voltios para encender y una potencia de 14 watts. Los voltajes, los voltios, pues sí, son más de los 3 que pide. Y la potencia también es superior. Nos pide 14 watts y le estamos suministrando 16. Por lo tanto es bastante fuerte el brillo de esta bombilla.
Bueno, eso sería todo por hoy. Yo soy Ulises Silva Jaime del grupo 652 de Física 4 y este video está siendo grabado el 15 de marzo del 2021. Muchas gracias y hasta luego.